Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. Veo que todavía hay mucha confusión respecto a la unicidad y a la Trinidad. En este vídeo demostraremos de una vez por todas, qué es lo que enseña realmente las Escrituras. Para más información usted puede visitar el sitio web de Tito Martínez en www.las21tesisdetito.com. Los blasfemos paterfilistas unicitarios enseñan que el verbo o logos mencionado por Juan en Juan 1:1, no era el Mesías en su existencia divina prehumana, sino el pensamiento y el plan que estaba en la mente de Dios. Ahora bien, veamos lo ridícula y falsa de esa interpretación. Si el verbo fuera el propósito de Dios, entonces el pasaje bíblico diría lo siguiente. En el principio existía el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. Ridículo, ¿verdad? Si el verbo era el propósito de Dios, entonces el propósito de Dios no puede ser Dios. Esos falsos teólogos aún no se han enterado que Juan 1:1 está mencionado claramente a los dos dioses, el Verbo, y el Dios Supremo el Padre, y ese Verbo no es otro que el Mesías Jesús en su existencia divina prehumana. El Apocalipsis dice bien claro que el Verbo de Dios es el Mesías, no el propósito de Dios. Estaba el Mesías vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Este Dios unigénito, que es el Mesías, Juan 1:18, existía en el principio juntamente con el Padre, Juan 17:5, él nunca fue creado. Sino que ya existía en el principio, y él estaba con el Dios Supremo, o Teos, que es el Padre, y el Verbo era Dios, es decir, era de condición divina, y compartía la gloria juntamente con el Padre antes de existir como hombre. Veamos el siguiente pasaje del apóstol Pablo. Filipenses 2:5-11. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también el Mesías Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esas palabras de Pablo enseñan de forma irrefutable la preexistencia divina y prehumana del Mesías. Él existía en forma de Dios antes de hacerse hombre. Otras traducciones dicen que él era de condición divina, es decir, el Mesías era un ser divino o Dios antes de hacerse hombre. Sin embargo, ocurrió algo maravilloso. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y de hombre. ¿Y de qué se despojó él? Obviamente se despojó de esa gloria y divinidad que él tenía antes de hacerse hombre. Entonces el Mesías fue obediente al Padre hasta la muerte en la cruz, y por causa de esa obediencia hasta el final Dios le recompensó. ¿Cómo? Pues resucitándole y exaltándole hasta lo máximo como Señor de todo el universo. Esto es muy interesante, ya que indica que ese poder supremo y esa exaltación máxima del Mesías no la poseía antes de hacerse hombre, es decir, cuando el Mesías tenía la forma de Dios, él aún no era un Dios todopoderoso. Ya que el Padre dio toda esa potestad o poder al Mesías únicamente después de morir y resucitar. Toda potestad poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. El Mesías fue declarado el Hijo de Dios con poder únicamente a partir de su resurrección, Romanos 1:4, por lo tanto, el Mesías es, a partir de su resurrección, un Dios todopoderoso. Sin embargo, por encima de este Dios todopoderoso está el Todopoderoso Supremo, que es el Dios Padre, el Dios del Hijo. Hebreos 1:8-9, Apocalipsis 3:12, ¿sabía usted que el ángel de Yahvé que guió al pueblo de Israel por el desierto era el Mesías Jesús? Las Sagradas Escrituras demuestran que el Dios Padre comparte su nombre Yahvé con su Hijo Jesús, el Mesías, y este Hijo de Dios es llamado en la Biblia el ángel de Yahvé, el cual también lleva el mismo nombre de su padre Yahvé. Éxodo 3:2-6, 23:20-21, Zacarías 14:3-5. Jesús ha heredado ese nombre de su padre, Hebreos 1:4. En 1 Corintios 10:1-4, el apóstol Pablo habló del peregrinaje de Israel por el desierto, y la nube voladora que estaba sobre ellos protegiéndoles. Ese Dios fuerte, o roca espiritual que los seguía dentro de esa nube voladora era el Mesías Jesús.
Por lo tanto, estas sencillas palabras de Pablo destrozan hasta los cimientos la doctrina apóstata y falsa de que el Mesías, el Hijo de Dios, no existía antes de nacer como hombre. El Hijo de Dios ya existía como persona divina antes de hacerse hombre. Y este Hijo de Dios era el ángel de Yahvé, por eso es que el sumo sacerdote judío preguntó al Mesías si él era el Hijo de Dios y el Mesías, porque él sabía de la existencia de este Hijo único de Dios o Hijo de Yahvé. Pero cuando Jesús dijo que él era ese Hijo de Dios y el Mesías, entonces es cuando fue acusado formalmente de blasfemia, y condenado a muerte, ya que significaba que él se estaba haciendo Dios, Juan 5:18, y uno con el Padre Juan 10:30. Por consiguiente, las doctrinas de que el Mesías no es Dios, ni de que él existía como persona divina antes de nacer como hombre, son doctrinas apóstatas, y hemos de tener mucho cuidado para no ser engañados por esos falsos maestros que las propagan, y como es obvio, esos blasfemos y falsos maestros siempre vendrán a nosotros como ovejas, Mateo 7:15, y 21 al 23, es decir, disfrazados de cristianos amables, educados y amorosos, pero por dentro son lobos rapaces que lo que buscan es la destrucción de los cristianos bíblicos. La verdadera enseñanza bíblica es que el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos personas o entidades divinas. El Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios del Hijo. Hebreos 1:8-9, Apocalipsis 3:12. Es decir, la verdadera teología bíblica judeo-cristiana no es el monoteísmo, ni el trinitarismo, sino el enoteísmo politeísta, es decir, la creencia en la existencia de un Dios supremo y todopoderoso en el cielo, el Padre, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra subordinados a este Dios supremo, 1 Corintios 8:5, siendo el Mesías la cabeza, el Señor, amo o Dios de todos estos dioses y señores, y a su vez, el Padre es la cabeza o Dios del Mesías. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Mesías. 1 Corintios 11:3. El Señor Jesús, el Mesías, no es un Dios pequeño o Dios con minúscula. Pablo dijo bien claro que Jesús es ahora nuestro gran Dios y Salvador. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías. Tito 2:13. El apóstol Pedro también enseñó que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Mesías, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Mesías. 2 de Pedro 2:1.